Sensible y resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Bienvenidos a otro capítulo de Sensible y Resistente. Como sabemos que hace calor, yo creo que lo mejor es que os pongáis un refresco, una limonada o un agua con hielo y que le deis al play. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Abrimos el episodio de hoy con 3 noticias. Empezamos con una actualización del que es ya el mayor brote de ébola registrado en la historia de la República Democrática del Congo y el segundo mayor a nivel mundial. A fecha de 19 de agosto, la República Democrática del Congo acumula 5.290 casos confirmados y 2.516 muertes. Por su parte, Uganda declaró el fin de su brote el 28 de julio, con 20 casos confirmados y 2 muertes. Sin embargo, en la República Democrática del Congo, el brote continúa en expansión activa, con la provincia de Ituri como epicentro. Pasamos a hablar de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Europa. España ha confirmado su cuarto caso de 2026, el 13º registrado en la provincia de Salamanca, que concentra la mayoría de los aproximadamente 20 casos identificados en el país desde que comenzó la vigilancia. En Albania se ha identificado un caso en un ganadero de una zona no considerada previamente endémica, lo que ha motivado investigaciones entomológicas. El último caso en Albania se registró en 2023. Y cerramos con el virus del Nilo Occidental en Europa. 7 países han notificado 245 casos humanos y 12 muertes. Encabeza el ranking Italia, con 139 casos y 5 muertes. Le siguen Grecia con 65 casos y 6 muertes y España con 17 casos. 6 regiones han notificado casos autóctonos por primera vez en su historia. En Francia, Alemania, Italia y Macedonia del Norte. En Utrecht, Holanda, un donante de sangre asintomático ha dado positivo por PCR, la primera infección autóctona en los Países Bajos de 2020. Seguiremos informando. Pues hoy vamos a hablar de un virus que prácticamente todos hemos escuchado nombrar, pero sobre el que todavía existen muchas dudas, mitos y desinformación. Es el virus del papiloma humano, o VPH. Se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con este virus a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando hablamos de VPH, no hablamos de una única infección, sino de un grupo muy amplio de virus capaces de producir desde lesiones benignas hasta algunos de los cánceres más frecuentes y prevenibles de nuestra sociedad. Para ello, hoy contamos con la doctora Marta del Pino. Ella es ginecóloga de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora con una amplia trayectoria internacional en el estudio de los cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. Marta, bienvenida a Sensible y Resistente. Muchas gracias. Encantada. Marta, cuando hablamos del virus del papiloma humano, a estas alturas de la partida, ¿estamos hablando ya de algo banal o estamos hablando que todavía tiene mucho daño en la sociedad? Pues mira, qué pregunta tan interesante, Diego. La verdad es que yo creo que las dos afirmaciones son bastante matizables. A ver, el virus del papiloma humano es un virus tremendamente frecuente, muy frecuente, y la mayoría de infecciones son infecciones banales, en el sentido que pues, el hombre o la mujer, el niño, la niña, el joven, pues va a resolverlas, el sistema inmunitario las eliminará y no van a dar ningún tipo de problema, ni siquiera de síntomas. De hecho, la mayoría de gente que se infecta ni llega a saber nunca que ha estado infectado por el virus del papiloma humano. ¿Qué pasa? Que alguna de estas infecciones es capaz de persistir y es realmente la persistencia del virus del papiloma humano lo que supone un factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Y entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? El cáncer sería un poco como una complicación extremadamente rara, pero muy grave, de una infección muy frecuente. Estos cánceres, o algunos de ellos, tienen un cribado. Entonces, los podemos detectar de forma precoz y eliminar. Pero antes de que hubiera el cribado, sin duda, eran pues, un problema de salud pública. De hecho, en los países donde no hay cribado o en estos cribados no están bien organizados, sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes, ahora hablamos del cáncer de cuello de útero, obviamente, en mujeres jóvenes y con mayor mortalidad. Nosotros, por suerte, tenemos un cribado pues, bastante bien organizado y a día de hoy pues, ya no es un problema de salud pública, pero esto no pasa en todos los países.
Ujú. ¿Y qué dirías que ha cambiado en los últimos 10-15 años en el abordaje? ¿El cribado? Mira, yo creo que una de las cosas que ha cambiado, aunque todavía tiene que cambiar bastante más, es, para empezar, más que el cribado, es la percepción de la infección. Como siempre hemos dicho que es una infección de transmisión sexual, vosotros sabéis que siempre que ponemos esta coletilla, infección de transmisión sexual, esto va ligado a una serie de connotaciones, ¿no? Una serie de prejuicios que condiciona que, pues, que sea mejor no hablar casi que hablar. Y entonces esto bueno, hay mucho estigma, ¿no?, relacionado con la infección por el virus del papiloma humano, y esto ha condicionado mucha desinformación, infradiagnóstico, vergüenza. Y esto nos ha penalizado a todos. Entonces, ahora empezamos a ver, pues, que es una infección muy frecuente. Fíjate tú que a mí me gustaría personalmente cambiar este título de infección de transmisión sexual por es un marcador de vida sexual, porque de hecho el factor de riesgo de adquirirlo es tener relaciones sexuales, y tener relaciones sexuales es algo, pues, que se asocia a una muy buena calidad de vida, ¿eh? El hecho de tener relaciones sexuales, que no implica tener relaciones sexuales de riesgo ni promiscuidad siquiera, pues el hecho de tener relaciones sexuales, que los tenemos todos, es el factor de riesgo de tener esta infección de transmisión sexual. Al ir viendo el virus de esta otra manera, pienso que está condicionado que se hable más, que se informe mejor, y esto ha empoderado tanto a hombres como a mujeres a poder vacunarse, preguntar, cribarse y prevenir las infecciones y el cáncer. Yo creo que esto es uno de los cambios más importantes que yo he visto en los últimos años y que está todavía de camino. Y los estamos haciendo aquí, que somos un país moderno, porque yo, pues mira, justo la semana pasada estaba en una convención en países asiáticos, y allí la percepción es completamente diferente, ¿no? El tema de la vida sexual es un tema todavía muy tabú, y se relaciona mucho el virus al cáncer, pero no se puede relacionar el virus al sexo, porque todavía esto tiene muchísimas connotaciones. Entonces, esto, por suerte, aquí poco a poco ha ido cambiando, y esto creo que es fundamental. Marta, lo del estigma me ha parecido súper interesante, luego quiero que lo comentemos, pero también de lo que has dicho, que siendo una infección tan frecuente, que al final esa progresión solo progresan en muy pocas ocasiones, ¿a qué es debido? ¿Por qué solo progresan muy pocos? ¿Por qué hay reversión? ¿Depende del estatus inmunológico del huésped? Pues depende de muchas cosas. En parte depende del virus, no todos los virus se comportan igual. Los virus nosotros los numeramos, pues hay unos números que, como son el virus del papiloma humano 16, por ejemplo, o 18, que tienen más capacidad de persistir, y como tienen más capacidad de persistir, son los que más problemas nos van a dar, porque son los que son los principales factores de riesgo del cáncer, especialmente el virus 16. Entonces, no todos los virus se comportan igual. Adquirir un virus en otro condiciona un riesgo u otro. Además, después tenemos diferentes otros factores condicionados con el sujeto que es infectado. Y hay algunos factores que no son modificables, ¿no? Pues la inmunosupresión nos deja en desventajas si decimos que es un virus, pues si tenemos un buen sistema inmunitario lo vamos a poder eliminar. Aquellas personas, pues, que han sido trasplantadas de un órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos, que tienen alguna enfermedad que condiciona que tengan que tomar algún inmunosupresor, o que tienen una infección por el VIH, por ejemplo, pues estas personas tienen un mayor riesgo de que, si adquieren el virus, este persista y les pueda causar un problema. Y además hay una serie de factores que también van a aumentar el riesgo de persistencia, que son factores modificables. Y aquí yo pienso que el más importante es el tabaco. El tabaco, fumar, pues condiciona que el sistema inmunitario no trabaje igual de bien. Y entonces las personas fumadoras, por ejemplo, tienen mucho más riesgo de que, si adquieren la infección, pues tengan, pues persista este virus. Y luego, además, pues hay una serie de condicionantes, ¿no? Pues genéticamente no todos respondemos igual a las infecciones, ¿no? Hay personas que no son inmunosuprimidas y no sabemos por qué, son jóvenes, no fumadoras, pero no sabemos por qué, pues este virus es capaz de persistir y producir lesiones en múltiples sitios en el tracto anogenital. Bueno, pues también hay variaciones genéticas que nos dejan en mayor o menor desventaja respecto al virus. Así que, como ves, es una mezcla de varios factores. ¿Y a nivel clínico hay diferencia entre los tipos de alto riesgo y los de bajo riesgo? Mira, a nivel clínico, los virus de bajo riesgo
nosotros en realidad ni los miramos. Es decir, no vamos nunca a hacer una detección de un virus del papiloma humano de bajo riesgo, porque no tenemos ningún interés en saber si una persona tiene un virus de bajo riesgo, porque estos no se relacionan con el cáncer, muy poco frecuentemente se relacionan con el cáncer. ¿Con qué se relacionan? Con las verrugas genitales. Entonces, ¿cuándo nos van a importar? Pues cuando una persona venga con verrugas genitales. Entonces, bueno, pues vamos a tratar las verrugas. No hay tratamiento para el virus del papiloma humano. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar las lesiones. Si no, ni los detectamos. Conocer que alguien tiene un virus del papiloma humano de bajo riesgo no nos sirve de nada. En cambio, los virus de alto riesgo que decimos, esto significa de alto riesgo oncogénico, es decir, que son los que se correlacionan con el potencial de desarrollar un cáncer. Y estos son los que vamos a detectar en los programas de cribado, por ejemplo. Pues mira, aprovechando que nombras a los programas de cribado, y ya los hemos comentado un par de veces, me gustaría que nos hablaras de cuál es la situación a nivel nacional, porque claro, antes has hablado del cribado, pero obviamente depende de la comunidad autónoma y en qué situación estamos más o menos en general. Mira, estamos en una situación de cambio. Desde hace unos años, tradicionalmente el cribado, y cuando hablamos de cribado de cáncer de cuello de útero, porque para especificar, el virus del papiloma humano se relaciona con varios tipos de cánceres, ¿vale? El cáncer de cuello uterino es el más frecuente, pero está producido por el virus del papiloma humano. Pero también este virus es capaz de producir cáncer de vagina. El 70% de los cánceres de vagina están relacionados con el virus. Alrededor del 40% de los cánceres de vulva, el 90% de los cánceres de canal anal y una proporción geográficamente muy dispar a nivel de orofaringe, de los cánceres de cabeza y cuello. Aquí en España, pues alrededor de un 40% de los cánceres de orofaringe están también relacionados con el virus del papiloma humano. Entonces, ¿para qué tenemos cribado? Tenemos cribado para el cáncer de cuello de útero y este es un cribado poblacional, es decir, para todas las mujeres. Y luego hay cribado para el cáncer de canal anal que solo aplica a determinados grupos, que son grupos que nosotros decimos grupos de riesgo. Entonces, cuando hablamos de cribado, en general nos estamos refiriendo al cribado del cáncer de cuello de útero y este tradicionalmente se ha hecho mediante una citología. Sin embargo, sabemos que como prueba de cribado es mucho mejor el virus del papiloma humano, por varias cosas. Primero, porque vamos un paso más atrás en el proceso. Tener el virus no siempre es tener la lesión. Hemos visto una lesión premaligna y posteriormente un cáncer, de manera que nos da más tiempo de maniobra, de seguimiento. Pero además, como prueba, la prueba del virus del papiloma humano es mucho mejor. La citología a veces, cuando tenemos lesiones premalignas, que es lo que vamos a buscar en el cribado, muy pequeñitas, puede ser que salga negativa porque hay muy poquitas células anormales y puede ser que o no las cojamos o el patólogo no las vea. Entonces, puede ser que sea negativa en algunos casos en los que tenemos lesión. Esto es prácticamente imposible con la prueba del virus del papiloma humano. Y entonces, esto en el cribado es muy importante, porque si tenemos una prueba negativa, como es tan buena como prueba, sabemos que en realidad nuestra paciente tiene un muy bajo riesgo de tener un problema cervical relacionado con el virus del papiloma humano. Entonces, cuando esto se demostró y hace unos años, a nivel mundial, empezamos a darnos cuenta que era importante cambiar este cribado y dejar de utilizar la citología y empezar a utilizar el virus del papiloma humano. ¿Qué ocurre? Primero, que si teníamos pocas mujeres con lesión, que es lo que detectábamos con la citología, tenemos muchas más con una infección por el virus del papiloma humano. Pero claro, si a todas estas mujeres con el virus del papiloma humano tenemos que mirarles el cuello de útero y empezar a hacer biopsias, esto es inasumible y además muy poco eficiente, porque la mayoría de ellas no van a tener lesión. Entonces, esto implica que después de la prueba del virus del papiloma humano, tenemos que aplicar otra prueba, que la que está propuesta aquí es la citología, para ver de entre todas las mujeres con el virus cuáles realmente se benefician de realizar una prueba de mirar específicamente el cuello de útero y la vagina y hacer las biopsias. Entonces, claro, esto implica no solo cambiar una prueba por la otra, como veis, sino cambiar toda la estructura de cribado. Y esto es lo que se está intentando hacer aquí en España en los últimos años. Se han puesto en marcha todos estos programas de cribado basados en la prueba del virus del papiloma humano. Entonces, estamos en un momento de cambio. Tenemos comunidades autónomas que ya han empezado, otras comunidades autónomas que han empezado solo a hacer programas piloto, a ver cómo se organizan. Otras comunidades autónomas que todavía van un poquito más para atrás y están allí lidiando con cómo empiezan a utilizar la prueba del virus del papiloma humano.
Entonces, además, utilizar la prueba del virus del papiloma humano nos permite utilizar otras pruebas muy interesantes, como es la autotoma, es decir, que la mujer pueda ella misma hacerse la prueba. Y esto también se está aplicando en algunas comunidades, en otras comunidades solo en algunos grupos de riesgo. O sea que, como veis ahora mismo, tenemos un percal ahí que cada uno intenta organizarse un poco con este objetivo de mejorar, pues en función de los recursos y de cómo se pueden ir haciendo las cosas, de un poco como puede. ¿Y cuáles serían los contras, ¿no? Los problemas de usar la PCR para el diagnóstico? Pues mira, el principal problema es que es muy buena y que es detectar el riesgo y no la lesión. Entonces, hay que informar muy bien a la población que cuando detectamos el riesgo, primero, no todo el mundo que tiene un virus va a tener un cáncer. Esto hay que informar muy bien a la persona. Después, estamos empezando a diagnosticar, claro, infecciones del virus del papiloma humano en mujeres que han tenido siempre un cribado negativo, porque no tienen lesión. Entonces la mujer te dice, pero ¿cómo puede ser? No he cambiado de pareja. ¿De dónde viene? Y aquí empieza todo lo que hablábamos de los prejuicios. Me han engañado, esto viene del otro, mío, del que tuve cuando era joven, desde cuándo, quién, por qué. Claro, todo esto hay que trabajarlo muy bien desde la comunidad médica, también con las comadronas y con las pacientes y los pacientes, ¿no? Todo esto. Y además, luego el problema que tenemos es que hay que hacer muy bien el triaje. Es decir, tenemos a muchas mujeres con infección, pero la mayoría no van a tener ningún problema. Entonces hay que saber seleccionar muy bien a las mujeres que vamos a condicionar, pues las colposcopias, ¿no? Que son el mirar el cuello de útero con detalle, las biopsias, porque si no, tenemos el riesgo de hacer un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. No podemos olvidar que el objetivo de un cribado no es diagnosticar las mujeres con virus del papiloma humano, ni siquiera diagnosticar las mujeres con una lesión premaligna. Lo que queremos es reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello de útero. Entonces, ahí nos tenemos que focalizar. Y todo esto, Marta, se junta con la campaña de vacunación que llevamos haciendo ya en toda España a lo largo de un montón de años. Mi pregunta relacionada con los cribados y que siempre me entra la duda es, cuanto más tardemos en organizarnos en aquellas comunidades donde todavía el cribado no está activo, menos coste efectivo va a ser porque la campaña de vacunación está siendo tan buena que al final igual no acabamos necesitando un cribado tan grande como lo estamos planteando. Esto es buenísimo, sin duda. La vacuna del virus del papiloma humano es tan buena que reduce de una forma espectacular la incidencia del cáncer y, de hecho, ya también de la mortalidad. Justo la semana pasada o hace 15 días salió el primer artículo publicado en un Lancet en Suecia que demostraba que la vacuna reducía casi al 100% la mortalidad por cáncer de cuello de útero cuando la administrábamos antes del inicio de las relaciones sexuales en chicas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que una de las condiciones para que sea interesante cribar una enfermedad es que esta enfermedad sea muy prevalente. Si es una enfermedad rara, no tiene mucho sentido plantearse un cribado. Claro, no, cuando estamos vacunando, estamos casi consiguiendo que este cáncer, que el más prevalente era el cáncer de cuello de útero, pues sea, si no una enfermedad rara, prácticamente. De hecho, fijaros que hay un programa mundial para eliminar el cáncer de cuello de útero y este se basa en 3 pilares: vacunar, cribar y tratar la lesión premaligna o el cáncer. Entonces, sabemos que solo con la vacunación conseguiríamos eliminar el cáncer de cuello de útero prácticamente en todos los países. Solo en algunos países con incidencias muy elevadas, por encima de 25 casos por 100.000, solo en estos países, solo con la vacunación no sería suficiente. Lo que hacemos al añadir el cribado es acelerar esta eliminación. Entonces, nos puede pasar esto. De hecho, ya se habla que probablemente cuando lleguen a la edad de cribado todas las cohortes vacunadas que prácticamente no van a tener virus, pues igual hay que reformular el cribado y a lo mejor será interesante que la mujer se cribe una vez en su vida o 2 veces en su vida del cáncer de cuello de útero y no necesite ir de forma regular para hacerse el cribado. Esto va a cambiar en los próximos años una barbaridad. Porque ¿cada cuánto se hace el cribado actualmente? Pues mira, con la citología se tiene que hacer cada 3 años.
Pero con la prueba del virus del papiloma humano, como hemos dicho, que es una prueba mucho más buena y que además nos permite ir un escalón por atrás y tener mucho más margen de maniobra, este cribado tiene que hacerse cada 5 años. Y de hecho, por ejemplo, repetir el cribado cada año, pues es poco interesante porque pues es muy probable que la infección persista un año y esto no implica nada. Entonces, es verdad que si tienes una infección por el virus del papiloma humano, vas a hacer un seguimiento que por ahora es un seguimiento anual para todos los genotipos, que esto ya se está replanteando si tiene que ser así, ¿no? Porque hemos dicho que no todos los genotipos se comportan igual. Pero de momento, si tienes la infección, es cada año. Pero si no la tienes, no tiene mucho sentido ir repitiendo la prueba cada año y hacérsela una vez cada 5 años es más que suficiente. En el Y, caso del cuello del útero. y Marta, a nivel mundial has comentado que hay una situación bastante variada, pero es verdad que hemos visto unas cuantas ya historias de éxito de lo que has comentado de procesos de eliminación. No sé si recuerdo Escocia, hace no mucho que también publicó unos datos muy interesantes. ¿Qué más historias de éxito tienes por ahí? ¿Australia puede ser? Ya no me acuerdo. Mira, en Australia, que fueron casi de los primeros que empezaron con el tema de la vacunación, pues en aquellas cohortes donde la cobertura vacunal es muy amplia, ¿no? Que son las cohortes pues, que ahora ya están pues, alrededor, deben tener pues, 25 o 28, pues prácticamente no han visto condilomas. Es una de las lesiones así como agudas. Pero es que la incidencia de cáncer de cuello de útero, tenemos artículos no solo en Australia, sino en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, de bajadas espectaculares en mujeres en las que se les ha vacunado antes del inicio de las relaciones sexuales, que es cuando la vacuna ofrece, pues claro, todo el beneficio posible, porque como no hay virus, los protege de adquirir cualquier virus que está incluido en la vacuna. Pero no solo eso, fijaros qué interesante, en los países en que solo se vacunaban mujeres, pues resulta que también bajaba la incidencia de infección por el virus del papiloma humano en hombres por el efecto rebaño. Claro, si la mujer no está infectada, el hombre no se infecta. Entonces había este efecto rebaño y disminuía la incidencia de infección también en varones. Hay un montón de historias de éxito. Esto ahora, claro, están saliendo cada vez más trabajos y realmente es muy bonito ver el efecto de la vacuna. ¿Y cómo estamos en España en cuanto a vacunación, a cobertura? Y claro, has hablado del tema de los varones. ¿Tiene sentido ampliar la vacunación a los varones? Mira, qué buenas. Empiezo por lo de los varones, porque así lo cuadro un poquito todo y luego os digo lo de las coberturas. En los varones, inicialmente decíamos, no, hay que vacunar a los hombres porque para proteger a las mujeres. No, hay que vacunar a los hombres para proteger a los hombres. Mirar, en los hombres son susceptibles del cáncer de canal anal. Este cáncer es verdad que en la población general es muy poco prevalente, la incidencia es muy bajita, a no ser en los hombres que tienen sexo con hombres, especialmente en aquellos que conviven con el VIH. En estos sí que la incidencia es bastante más alta. Aquí estamos hablando ya de grupos de riesgo. Luego, el 40% de los cánceres de pene también se relacionan con el virus del papiloma humano, aunque el cáncer de pene es un cáncer muy poco prevalente también, casi anecdótico. Y luego tenemos los cánceres de cabeza y cuello, especialmente el de orofaringe. Y aquí tenemos prevalencias, por ejemplo, en Estados Unidos y en todo el norte de Europa, que el cáncer de orofaringe secundario al virus del papiloma humano ya es más frecuente que el cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? Porque para el cáncer de cuello de útero tenemos programas de cribado y el cáncer de orofaringe no. Aquí, por ejemplo, tenemos la historia de Michael Douglas, ¿no? Que además ha ido a un montón de foros de pacientes con Catherine Zeta-Jones y han hablado de la infección del virus del papiloma humano y de que él sufrió un cáncer de orofaringe secundario al virus del papiloma humano. Pues imaginaros si es importante, ¿no? Ya decimos que en países del norte de Europa pues es más frecuente el cáncer de orofaringe por el virus del papiloma humano que el cáncer de cuello de útero y para este no tenemos programas de cribado, hay que vacunar a los hombres. ¿Por qué? Porque el cáncer de orofaringe es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres y la única manera de prevenirlo a día de hoy es mediante la prevención de la infección del virus del papiloma humano. Entonces, a cuanto a coberturas, pues nosotros somos un país con bastante trayectoria de vacunación. Somos un país que en este sentido lo hacemos bastante bien. Tenemos programas de vacunación que están basados en los colegios, en la mayoría de comunidades autónomas, y tenemos coberturas muy buenas. De hecho, la cobertura que se reportó en el 2024 era, y digo en el 2024 porque en el 2024
cambió el tema de las dosis y empezamos a vacunar con dosis única y entonces se consideró como vacunación completa aquellos individuos que habían recibido al menos una dosis, ¿no? Que hasta entonces teníamos pues 2 dosis para los niños de menos de 14 años. Pues en el 2024, con este cambio, tenemos coberturas de vacunación en mujeres, bueno, en niñas, del 91% y en niños del 83 y pico, si no recuerdo mal. O sea, muy bien. Siempre es un poquito menor en niños que en niñas. En niños se empezó a vacunar aquí en España en el 2022. Y se ha reportado ahora en el 2026 hasta marzo y también las coberturas en niñas están en el 90% y en niños están alrededor del 84%. Es decir, que lo estamos haciendo bastante bien. En niños siempre vamos un poquito más rezagados, pero ha ido aumentando muchísimo. Pensar que estamos vacunando pues solo desde hace 4 años. Mi niño recientemente vacunado, o sea que perfecto. En cuanto al manejo clínico, que te quería preguntar una cosa, Marta, sobre todo porque, claro, lo que has dicho es, pasamos a una prueba de detección de DNA, que es mucho más objetiva, pero en el caso de positividad, volvemos otra vez a una prueba que es bastante subjetiva, como es la citología. ¿Qué supone eso en la incertidumbre a la hora de tratar? Estamos hablando de estadios tipo ASCUS, CIN1, 2, que no sabes si va a progresar, no sabes si no va a progresar, no sabes si ni la paciente va a volver a consulta. ¿Cómo se maneja esa incertidumbre y qué es lo que dicen las guías? Mira, para empezar, una cosa que sí que quisiera decir es que, claro, porque ahora has dicho, ostras, pues después del virus del papiloma humano utilizamos la citología y los que nos escuchen dirán, jolín, pero si nos han dicho que la citología pues no era tan buena, ¿para qué la vuelven a poner aquí? Bueno, pues la citología como herramienta de triaje, como tú dices, de selección, funciona mejor que como herramienta de cribado. Entre otras cosas, porque probablemente el hecho de que en aquellos sitios donde no está automatizada, la persona que la revise sepa que viene de una persona que ya tiene el factor de riesgo, es decir, el virus del papiloma humano, es posible que esto condicione una serie de atención que aumente un poquito la sensibilidad. Entonces, claro, y aquí la citología nos puede salir normal, y entonces la mujer le vamos a tener que decir que tiene una infección por el virus del papiloma humano, con lo que ya trastoca un poco la vida y la calidad de vida de estas mujeres, y esto lo sabemos porque está reportado. Puede tener una citología alterada de bajo grado, que decimos un ASCUS o un LSIL, como comentabas, Diego, o puede tener una citología de alto grado. Si tiene una citología de bajo grado, o tiene una citología negativa y el virus que tiene no es 16 o 18, no siempre esta mujer va a requerir una colposcopia. Entonces, a esta mujer le vamos a tener que tiene una infección que tiene pocas probabilidades de riesgo de tener una lesión. ¿Qué pasa? Que ahí la mujer se nos agobia, pues imaginaros, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental aquí trabajar el tema del riesgo. Es decir, que esta es una infección muy frecuente, que la mayoría de veces esto se va a solucionar, que no tenemos tratamiento y ver si esta mujer está fumando o no está fumando. Si está fumando, pues trabajar con ella para que deje de fumar. Y después decirle, informarle que esta citología nos dice que tiene muy poquitos números de tener una lesión premaligna y que a nosotros en realidad que tenga una infección no nos preocupa. Esto no es lo que nos preocupa. Nos preocupa si tiene una lesión con capacidad de transformarse en un cáncer en un breve periodo de tiempo. Cuando tenemos una infección por un virus 16-18, cuando tenemos una infección persistente o cuando tenemos una citología de alto grado, ahí sí que el riesgo de que tenga una lesión, esta mujer, una lesión premaligna, es superior al 5%. Fijaros que estamos hablando de umbrales de riesgo muy bajitos, ¿eh? Pero cuando es superior al 5%, entonces sí, a esta mujer ya le hacemos una colposcopia, miramos el cuello de útero y si vemos alguna alteración, hacemos una biopsia. Pero vamos, que el tener que hablar con las pacientes, informar y tranquilizarlas es algo que hay que estar un rato, sin duda. Claro, y dentro de ese tranquilizar del que has hablado, yo imagino que, claro, las mujeres a las que se les diagnostica que tienen un virus, ¿no?, de papiloma humano, se agobiarán para no transmitírselo a su pareja. ¿Cuál es la recomendación que dais? Mira, para empezar, yo pienso que si alguien tiene una pareja y tiene el virus del papiloma humano, las probabilidades de que la otra persona también tenga el virus son muy altas. Entonces, de hecho, puede ser que ya lo tuviera incluso antes de que tuviera contacto con esta persona. O puede ser que tuviera uno,
la pareja tuviera otro y ahora aquí haya un intercambio de virus. De nuevo, el tener el virus no es algo que nos preocupe. Es una infección muy frecuente, es un marcador de que hay vida sexual y esto no es ningún problema. ¿Qué pasa? Si nosotros nos queremos proteger frente a nuevas infecciones, ¿qué herramienta tenemos? La vacunación. Y para esta infección que tenemos ahora, ¿qué herramienta tenemos? Pues a día de hoy el sistema inmunitario. Entonces, lo que tenemos que decir es que tranquilidad, vamos a confiar en el sistema inmunitario, nosotros vamos a hacer el seguimiento de la mujer para ver que esta infección no le condicione algo en el cuello de útero. Y entonces, claro, está el tema de la pareja, porque te vienen y te preguntan, bueno, ¿y a mi pareja tiene que ir al urólogo o tiene que ir al otorrino? No, no tiene que ir a ningún sitio. Si tiene una lesión en el pene, en los genitales, o si nota alguna molestia en la orofaringe o tiene algún ganglio, pues tiene que ir a hacerse un diagnóstico de la lesión o del ganglio, de lo que sea. No existe cribado a día de hoy ni del cáncer de pene ni del cáncer de cabeza y cuello. Entonces, si quiere protegerse, que se vacunen y la mujer que haga el seguimiento que le indique el ginecólogo. Y tranquilidad. Marta, antes has tocado de soslayo y me parece que es el momento de hablar del autotoma, que me parece un tema apasionante, sobre todo por esa doble razón, porque puedes llegar a colectivos que normalmente no están dentro del circuito sanitario y luego, por otro lado, por comodidad de realizar actuaciones a nivel de atención primaria. Y yo, como microbiólogo, siempre me quedo preocupado por la sensibilidad maravillosa de estas técnicas. Entonces, ¿tú me puedes decir si esto equivale a la misma sensibilidad que una citología líquida? A ver, es un poquito menor que la sensibilidad de la citología líquida, pero sigue siendo muy superior que la sensibilidad es un poco menor que la sensibilidad de la citología líquida en la detección del virus del papiloma humano, ¿eh? Es decir, que la toma del profesional, la detección del virus del papiloma humano en la toma del profesional, pero sigue siendo una sensibilidad mucho mayor que la citología líquida que estábamos utilizando hasta ahora, o sea, continúa siendo una muy buena estrategia. De hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos sí que esta discreta menor sensibilidad ha condicionado que ellos en las guías clínicas recomienden repetir la prueba cada 3 años en lugar de cada 5 cuando se haga con autotoma. Vale. Aquí en España no se ha considerado, primero porque tenemos programas de vacunación muy buenos con la prevalencia en las mujeres que ya han empezado el cribado y que ya están vacunadas en la infancia, pues una prevalencia del virus muy bajita y esto también pues condiciona que el riesgo sea menor. Y después que tenemos programas de cribado bastante bien organizados. Fijaros que a pesar de todos los problemas que supone, pues todos los cambios de cribado, el tema de la vacunación, aquí tenemos una incidencia de cáncer de cuello de útero de 4,9 casos por cada 100.000 personas año y el umbral de eliminación es el de 4 casos por 100.000. O sea que nosotros no hemos eliminado el cáncer, pero ya estamos rascando la eliminación. O sea que no lo estamos haciendo nada mal. Además, con esta prueba de cribado, como tú decías, esto nos permite llegar a mujeres donde no llegábamos hasta ahora. Es verdad que luego hay que pensar cómo rescatas a estas mujeres, porque claro, es muy fácil hacerles llegar la prueba o hacer que la prueba sea accesible. Aquí en Cataluña, por ejemplo, la idea es organizarlo desde las farmacias, porque aquí las farmacias es también donde se hace el cribado cáncer de colon y utilizando los mismos pues sistemas, ¿no? Los mismos caminos, pues allí que la mujer pueda pedir la autotoma. Pero claro, cuando una mujer tiene una autotoma positiva, esto implica que sí o sí tiene que ir al ginecólogo. Es decir, tú puedes ver aquellas que son negativas y aquellas pues van a poder ahorrar la visita, pero las que tienen una infección tienen que ir al ginecólogo. Entonces, más que la pérdida de sensibilidad tan discreta, el problema que tenemos con la autotoma es cómo no perdemos a estas mujeres que les hemos detectado un virus. ¿Cómo hacemos que no pierdan la visita al ginecólogo? Porque esta sí tiene que ser presencial. ¿Y qué otros problemas dirías que estáis enfrentando? O sea, ¿dónde está fallando el sistema ahora mismo? Bueno, yo pienso que no se está haciendo nada mal en general. A nivel de información, es verdad que a veces el hecho de que requiera tiempo informar a la paciente no siempre es fácil y esto es fundamental y es clave para no caer ni en el infradiagnóstico ni en el sobrediagnóstico y el infratratamiento o sobretratamiento.
Entonces, hacer estos espacios de información es fundamental. Es verdad que además se está trabajando también con las comadronas que están implicadas en el cribado. Se está trabajando muchísimo para que ellas, que muchas veces son la primera puerta de contacto con la información del virus del papiloma humano, pues también puedan informar a las pacientes de forma larga y tendida. Pues esto es uno de los problemas, yo creo, clave, porque fíjate tú que hay muchas mujeres que además ellas se criban en el sistema, ¿no? En este cribado semiorganizado, pero luego en ginecología se alterna mucho la sanidad pública y privada, ¿no? Entonces, aunque no sea necesario el cribado cada año, pues se quedan más tranquilas si van cada año a hacerse el cribado. Bueno, pues ahí es que no han estado correctamente informadas porque podrían estar muy tranquilas siguiendo las recomendaciones de cribado. Después, otros errores. Dime. No, perdona, es que me ha parecido muy interesante lo que dices, eso de poder juntar la privada con la pública y conociendo que hay algunas pruebas microbiológicas que pueden dar resultados, sobre todo cuando hablas de otros genotipos que no son 16 y 18, que puede haber resultados que puedan salir diferentes de una técnica frente a otra. Claro, ¿os encontráis esos casos de que no hay? Claro, sin duda, ¿no? Que le han detectado un genotipo en un sitio y otro en el otro. Y esto además tiene una connotación en la vida de la paciente, porque te dice, "Oye, yo no he cambiado de pareja, antes me salía el X y ahora el Y. ¿Qué está pasando?". Y claro, es que la historia natural del virus del papiloma humano es muy compleja, porque que tú detectes genotipos diferentes en tomas diferentes puede ocurrir. De hecho, la carga viral no siempre es la misma y puede ser que el sistema inmunitario esté controlando una infección y no lo detectes en una determinada toma y luego en otra pues te pueda aparecer, pues porque esta carga viral ha subido, por lo que sea, o bien también tenemos fenómenos de autoinoculación. Igual la mujer tiene una infección en el canal anal y sabemos que por autoinoculación esta infección también puede pues luego detectarse en el cuello de útero y viceversa. Entonces puede ser que un virus que tenía en el canal anal pues haya llegado al cuello de útero y lo hemos detectado. No siempre está vinculado a qué ha pasado con mi pareja, ¿no? Que es lo que suele, la primera pregunta que se ocurre. Entonces, sí, sin duda, el tema de los genotipos, pues. Y las otras pruebas, Marta, perdona, y las otras pruebas que a veces nos acceden distintos laboratorios ofreciéndonos, como pueda ser, bien sea el tipado extendido, bien sea la metilación tanto del host como del virus en sí, ¿qué papel tienen ahora mismo o qué evidencia hay? Las pruebas moleculares, sin duda, en un futuro no tan lejano van a tener una importancia tremenda. No todas ellas tienen la misma evidencia a día de hoy. Por ejemplo, el genotipado extendido sí que ya estamos viendo un riesgo dispar. Hasta ahora decíamos, genotipábamos para 16 y 18, que estos eran los de mayor riesgo, y para estos había una conducta clínica específica, y todos los otros iban pues, en un mismo grupo. Pero, de nuevo, no todos los otros se comportan igual. Entonces, sí que hemos empezado a poder estratificar el riesgo de estos diferentes genotipos. Y, por ejemplo, en las guías clínicas de nuevo de los Estados Unidos, que siempre van unos años por delante porque tienen un sistema de recogido de datos bastante mejor que el nuestro y esto les permite pues, analizar los datos. Entonces, ellos ya han publicado guías clínicas en los que se considera el genotipado extendido. Además, recientemente, genotipos que considerábamos de alto riesgo, como el 68 o el 66, pues han pasado a no considerarse de alto riesgo, con lo que estos ahora mismo no deberíamos ya detectarlos, o si los detectamos directamente, probablemente podríamos hacer un cribado pues, en la segunda ronda, al cabo de 5 años, y no hacer un control anual. Entonces, yo creo que para el genotipado extendido no nos va a tardar a llegar. De hecho, os tengo que decir que desde la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia pues estamos trabajando ya en ello, ¿no? Es una cosa que estamos empezando a analizar. Luego tenemos otros marcadores como la tinción dual. La tinción dual no es bien molecular, ¿no? Es una combinación de la tinción para P16 y la tinción para Ki67. Entonces, estos dos marcadores no deberían verse nunca en la misma célula y si se ven es que esta célula está desregulada. Y cuando hay una infección por el virus del papiloma humano es que esta desregulación la produce el virus del papiloma humano. Entonces, es una técnica colorimétrica, no es bien molecular, ¿no? Y esto es importante porque las técnicas moleculares, por ejemplo, las vamos a poder utilizar en la autotoma, pero las técnicas colorimétricas, como la tinción dual, no. Pero esto también nos permite estratificar el riesgo
de la naturaleza de la infección, porque es una infección que altera el ciclo celular, es más grave que una infección que no la altera. De nuevo, las guías clínicas americanas ya han introducido conducta clínica específica en función de la tinción dual. Aquí todavía no están introducidas en la conducta clínica, pero en los algoritmos de cribado, en los nuevos algoritmos de cribado, ya se plantea como una posible un posible triaje de la mujer con una infección por el virus del papiloma humano. Lo que pasa es que si no tenemos una conducta clínica determinada asociada a los diferentes resultados, a día de hoy es poco práctico, ¿no? No lo podemos utilizar en la práctica clínica. Y otros marcadores, por ejemplo, muy interesantes es la metilación. La metilación se está trabajando muchísimo, los que han trabajado mucho son los holandeses, que llevan muchos años estudiando la metilación. De hecho, yo estuve en Holanda en un laboratorio del 2010 al 2012 y ya estaban, yo aprendí allí a hacer la metilación porque ellos ya estaban utilizando en la metilación de forma muy amplia en la población, simplemente no a efectos prácticos, no en la clínica, pero sí para evaluar la potencial utilización dentro del cribado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, de momento, a día de hoy, no hay ninguna guía clínica que considere una conducta asociada a los diferentes resultados de metilación. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo lo que creo que ocurre es que tenemos muchos estudios con resultados prometedores, pero que miran la metilación de diferentes promotores génicos. Aquí lo interesante es que hay una serie de genes que son sobre todo genes supresores de tumores, que si el promotor está metilado, este gen no se expresa. Cuando tenemos un gen supresor de tumor, es un gen como si dijéramos que si la célula está alterada, la frena o hace que se suicide. Por eso decimos que son supresores de tumores. Claro, si este freno a que se desarrolle un cáncer no existe, pues es un marcador de riesgo de que esta célula pues, pueda acabar alterándose y producir un cáncer. Pues hay varios de estos genes supresores de tumores, ¿no?, que los promotores pueden estar metilados y si están metilados no se expresan. Y cada estudio valora genes diferentes o agrupaciones de genes diferentes, con lo que es muy difícil decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es el que tenemos que utilizar? ¿Qué grupo de genes realmente nos da más información? Porque está claro que no los vamos a utilizar todos. Y como no hay acuerdo y cada uno pues, va presentando los resultados con diferentes genes, pues yo creo que esto es uno de los hándicaps por los que no tenemos todavía considerada la metilación. Pero yo creo que es uno de los marcadores pues, muy prometedores en el campo del cribado. Yo tengo una duda que es, bueno, si nos puedes contar brevemente, una vez la paciente tiene una lesión precancerosa o cancerosa, ¿cuál es el tratamiento? Pues mira, cuando una mujer tiene una lesión precancerosa o cancerosa, casi siempre lo que tenemos que hacer es la excisión de un pequeño trocito del cuello de útero. Hasta ahora, todas las lesiones precancerosas, pues teníamos este tratamiento, que es lo que llamamos la conización. Bueno, hay varias maneras de hacer la conización, pero la más frecuente es con una asa diatérmica, ¿no? Con un alambre que corta y coagula a la vez, hacemos como una rebanadita del cuello de útero y como si tuviéramos una peca fea, con la rebanadita la quitamos y además esto lo mandamos al patólogo que lo analiza y ya está. ¿Qué pasa? Que sabemos que no todas las lesiones premalignas progresan a cáncer. A medida que hemos ido aprendiendo del virus y de las lesiones, hemos ido viendo que tratarlas a todas era sobretratar a muchas pacientes, porque además estas lesiones se dan en pacientes jóvenes y si nosotros vamos quitando trocitos de cuello de útero, esto tiene unas implicaciones, ¿no? Tienen mayor riesgo luego cuando se quedan embarazadas, a lo mejor, si hemos hecho varios tratamientos, pues de tener un parto prematuro. Entonces no queremos tratar si no es necesario. Y sabemos que hay una serie de lesiones pues en chicas jóvenes, que son lesiones pequeñitas, pues que podemos hacer un seguimiento y en función también del tamaño de la lesión, pues podemos hacer un seguimiento de forma muy frecuente, cada 6 meses, y ver si esta lesión regresa. Entonces tenemos un porcentaje no despreciable, y esto varía mucho en función de la edad de la paciente, que regresa la lesión. Fenomenal. Si no es así, pues las tratamos. Y lesiones que detectamos en mujeres de más de 35 años, pues aquí la probabilidad de regresión es mucho más baja, y entonces sí que somos un poquito más directos a la hora de empezar el tratamiento. Pues Marta, yo creo que ya nos hemos quedado sin dudas. No sé si Galadriel quería comentar algo más.
Nos quedamos con una sensación, yo creo que bastante buena, porque parece que vamos en el camino correcto. Y nada, darte muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado y por el trabajo que estáis realizando. No, gracias a vosotros. La verdad os tengo que decir que yo es la primera vez que estaba en un podcast, me lo he pasado súper bien. Es verdad que a mí me encanta hablar y del virus del papiloma humano me gusta muchísimo hablar, entonces me resulta muy fácil, pero me la habéis puesto súper fácil. Me he sentido ahí como en casa, como si estuviéramos tomándonos un café mientras charlamos del virus y me ha parecido súper divertido. Nada, para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. La verdad es que lo has explicado todo de una forma maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, Marta. Cambio de guardia. Pues ya tenía yo ganas de venir a la romería vikinga de Pontevedra. Me habían dicho que había súper ambiente. Y al final siempre me acabo encontrando gente. Mira, Sí, ahí me y acabo la de encontrar. gente, los niños encambados ahora próximamente. Hombre, también. ¿Cómo estás, Isabel? Isabel Losada, del Servicio Canario de Salud. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí en Galicia, que no Aprovechando las tenemos. fiestas, claro. Y mira, me acabo de dar cuenta que aparte os acaban de aceptar un artículo, ¿no? En la revista de la sociedad. Pues sí, acaba de publicarse recientemente y bueno, es una serie de una serie de 3 artículos, el cual este es el tercero. Empezamos en el año 2013-2014 y terminamos ahora en el 2023-2024. ¿Y qué habéis hecho entonces? Pues nuestro objetivo inicial, cuando hicimos este artículo que se acaba de publicar, pues era continuar la serie, es decir, saber en qué punto estábamos ahora después de estar recomendando el tratamiento empírico de las infecciones de orina por Escherichia coli con nitrofurantoína y con fosfomicina, y dijimos, a ver en qué punto estamos ahora, ¿no? Y nos hemos encontrado que siguen siendo Eso sensibles a fosfomicina y siguen siendo sensibles a nitrofurantoína. Entonces, pues bueno, es una buena noticia. Nos hemos encontrado también repetidamente algún tema preocupante, como que las cepas productoras de BLE son más resistentes a fosfomicina. Entonces ahí tenemos ahí hay que seguir vigilando, ¿verdad? Hay que seguir vigilando, hay que seguir Y, vigilando. y mira, Isabel, me ha parecido, primero que me parece que tiene mucho mérito homogenizar todos los datos de tantos laboratorios, que a veces siempre es complicado que nos pongamos de acuerdo dentro de los laboratorios de micro. Y luego, por otro lado, te quería preguntar a ver cómo ibais de consumo de nitrofurantoína frente a fosfomicina en vuestra comunidad. Bueno, el consumo de nitrofurantoína y fosfomicina no es de lo más alto, se mantiene más o menos estable, y sí que hemos encontrado en el artículo un buen dato, es decir, las resistencias a ciprofloxacino han bajado en E. coli, aunque nos estamos encontrando que todavía están altas, pero es que ha bajado el consumo, ha bajado el consumo de quinolonas. Entonces, eso es un buen dato que tenemos ahí. Hombre, es un dato súper positivo, básicamente porque llevamos también dando un poco la paliza con con el tema de las quinolonas, los efectos adversos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, también sí que nos hemos encontrado que ha aumentado mucho las resistencias a amoxicilina con clavulánico, pese a haber descendido el consumo de ese antibiótico en relación al total, ¿no? No sé si el consumo se ha disminuido porque no, el consumo es global, ¿no? Un poco en relación a las infecciones respiratorias, Ujú. donde se está utilizando mucho, pero no nos hemos encontrado que han disminuido las resistencias a amoxicilina con clavulánico. Una cosa más, Isabel, que me parece súper interesante. ¿Lográis desde el Servicio Gallego de Salud la unión del binomio indicación y antibiótico? Es decir, ¿para qué se está utilizando cada antibiótico? No, eso es una batalla que tenemos pendiente. Pues Vamos a ver, es una cosa a tan nivel. importante, ¿verdad? Sí, es muy importante. A nivel del sistema de prescripción, el objetivo sería unir prescripción a
codificación y cuadro clínico. Es decir, el momento en el que podamos decir, recomendar, tiene que darse un antibiótico siempre que exista un diagnóstico. Y esto se puede hacer, nosotros tenemos una historia clínica centralizada, Janus, que es común para atención primaria, atención especializada, es decir, todos tenemos la información en tiempo real de pruebas de microbiología, de todo, y tenemos un sistema electrónico de prescripción a nivel de la subdirección de farmacia de la Consellería, y una batalla que tenemos pendiente es ligar prescripción a diagnóstico. Eso todavía no lo tenemos. Pues Isabel, pues mucho ánimo, felicidades por el artículo y os animamos sin duda a seguir con este súper trabajo que estáis. También quería comentar una cosa que viene en el artículo y que es de interés, ¿no? Vamos a ver, nos hemos encontrado que fosfomicina monodosis era el tratamiento indicado. Han sacado un estudio, el estudio SCOUT, que he publicado en el Lancet recientemente, en el cual ponía en duda la fosfomicina monodosis en relación a la nitrofurantoína 5 días. Entonces, yo soy la coordinadora científico-técnica del PROA de Galicia y estamos a nivel de los coordinadores trabajando en eso. Hemos discutido bastante sobre el tratamiento empírico, también porque fosfomicina puede que in vitro no se reproduzcan lo que son la respuesta in vivo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en qué indicar primero, si fosfo o nitro. Entonces, ahí también hay un campo de trabajo interesante. Es una de las grandes batallas, yo creo que de todos los tiempos. Pero bueno, los datos que habéis obtenido de sensibilidad son tan buenos que la verdad que felicidades y que muchísimas gracias. Una cosa más, Isabel, ¿qué me recomiendas aquí en la feria, en la romería esta? ¿En la de los vikingos? Sí. Bueno, nunca he estado, si te digo la verdad. Bueno, No pero yo veo que hay que ir disfrazado y que uno se lo pasa bien. Sí, y también ir en las barcas, me imagino, y todo esto para ver el desembarco. Te recomiendo que disfrutes de la comida de Galicia, que disfrutes del vuelo marino y bueno, que vengas por aquí, que tenemos buen tiempo, pero no estamos asados por lo menos por las Rías Baixas. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Vale, hasta luego, Diego. Chao. Chao. Un beso. Gracias por quedaros hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.